Empezar agradeciendo a nuestros anfitriones, a Marcel Felipe y todo su equipo, agradecer a los oradores extraordinarios que han participado en estos tres paneles. El primero mostrándonos la historia de 63 años de terrorismo de Estado en Cuba, de principio hasta hoy día y a lo que siga. Un régimen dictatorial, totalitario, que empezó matando y que sigue matando, y que ha hecho del terrorismo de Estado una forma de gobierno. O sea, el hecho de cometer delitos usando el poder del gobierno para amedrentar y generar miedo en la población y de esa manera producir conductas que de otra forma no existirían. Eso es el terrorismo de Estado. Un segundo panel donde hemos tenido oradores de diferentes países, de Argentina, de Ecuador, de Nicaragua, que han mostrado cómo esa práctica criminal de la dictadura cubana se ha expandido. Pero no se ha expandido hoy día, sino se ha expandido hace años, hace décadas, ha sembrado de crimen, de sangre, de terror y de miseria varios pueblos de las Américas con absoluta impunidad. Como los criminales que han realizado esa expansión del terrorismo de Estado todavía controlan, bajo el mismo modelo dictatorial, países como Nicaragua y cómo controlan gobiernos como el de Argentina, que es una democracia, pero con un gobierno paradictatorial, o como el de México en el caso de López Obrador. Y acabamos de presenciar un tercer panel extraordinario en el cual tenemos testimonios actuales de lo que es el terrorismo de Estado, siempre teniendo como base Cuba. Hemos escuchado periodistas, hemos escuchado políticos, están aquí presentes artistas, víctimas de la represión y del terrorismo de Estado, de este último acto que se ha generado a partir de la movilización popular del 11 de julio del año pasado en Cuba. Tenemos defensoras de derechos humanos de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, y todo esto nos lleva a algunas conclusiones que me gustaría apuntar. Primero, la gran frase es Cuba. El tema es Cuba, es la dictadura de Cuba, es el totalitarismo de Cuba, es Cuba. Les quiero recordar esa gran frase que se escribió en una famosa campaña electoral en la que Clinton le ganó al presidente Bush primero, al Bush 41, cuando no obedecía la estrategia de su campaña y su asesor de campaña a tiempo de presentarle la renuncia, James Carville, le puso un letrero en la oficina de campaña y le dijo: es la economía, estúpido. Y como el estúpido entendió que era la economía, ganó la elección. Pues aquí es Cuba, estúpidos. Y si somos capaces de entender que es Cuba, somos capaces de empezar a trabajar en el rumbo correcto. Es Cuba en Cuba, es la dictadura cubana en Venezuela, es la dictadura cubana en Bolivia, es Cuba en Nicaragua, es Cuba en la Argentina, es Cuba en el Perú, es Cuba en Chile, es Cuba en México, es Cuba en Estados Unidos. Es Cuba, estúpidos. La primera conclusión, tomando la frase de James Carville, que después de eso se llenó de oro y se volvió el gran gurú de las campañas electorales. La segunda cosa, sabiendo que es Cuba, esto es crimen, no es política. Aquí, entre los aportes que ustedes han ofrecido, es recordar que el terrorismo de Estado, que la dictadura, que el totalitarismo no es política, no es ideología. La descripción que acaba de hacer el maestro Babastro acerca a la dictadura de Cuba con la que ha hecho nuestro querido orador, el doctor Gutiérrez, al fascismo. Están más cerca del fascismo que del comunismo. El totalitarismo es fascista. Entonces, este no es un tema ideológico, no es un tema de izquierdas y derechas. Este es un tema de delincuencia organizada transnacional, liderado por un grupo de criminales, el principal de los cuales ya ha muerto en la impunidad, Fidel Castro, y los demás disfrutan de impunidad y de riqueza en el mundo del capitalismo. Yo siempre que paso
mirando los nuevos crecimientos y las nuevas inversiones en Estados Unidos, en Canadá, en las grandes ciudades de América Latina, en Europa, digo, ¿cuánto de esto será la plata de las dictaduras del castrismo, del chavismo? Y algunas se han ido destapando respecto a lo que es la dictadura del castrochavismo venezolano, con los famosos bolirricos, pero ¿y dónde están los castrorricos? Dueños de cuántos edificios, de cuántas empresas, de cuánta cosa que está en el mundo del capitalismo son a costa de ese crimen organizado transnacional que los ha llevado además a ejercer capitalismo con el resultado de sus crímenes. Tercer elemento. Hay manera de derrotar a la dictadura totalitaria de Cuba y a este sistema de delincuencia organizada que no es política. La receta es muy sencilla, primero hay que ponerlos en evidencia, eso es un avance importante, pero se trata de un concepto que se ha planteado esta tarde aquí y que yo quiero recoger, la narrativa de la verdad. Si con algo han engañado desde hace 63 años este grupo de delincuencia organizada transnacional, criminal, a las Américas, al mundo, a la juventud, a los sistemas educativos, a la información, es con lo que ellos llaman la narrativa. Hicieron creer que había una revolución cubana, hicieron creer que la guerrilla que expandían por las Américas era guerrilla de libertad, ejércitos de liberación nacional, que terminaron haciendo narcotráfico o empezaron haciendo narcotráfico. Hicieron creer a la juventud que criminales como el Che Guevara eran liberadores. Narrativa. La narrativa de la verdad es algo muy importante y por eso el aporte cultural que acabamos de escuchar desde un punto de vista filosófico es un llamado a presentar la realidad y a defender la realidad y a empujar la realidad. Y la realidad está en los dos puntos primeros que he resumido. Es Cuba, es una dictadura totalitaria, es crimen organizado transnacional. Y la narrativa se puede construir muy fácilmente, y está la narrativa de la verdad expuesta hoy día aquí en este foro, a partir de las iniquidades que cada uno de los oradores ha presentado en sus respectivos países. Desde los fusilamientos del 59 en Cuba, pasando por toda la década de enjuiciamientos en la década de los 60, a los hechos actuales que se reflejan en el objeto de este foro, que es el homenaje a la movilización popular por la libertad que se produce el 11 de julio del año 2021 en Cuba. Ahí está la narrativa. Jueces que no son jueces, que son verdugos, fiscales que no son fiscales, son operadores de la represión del régimen que falsifican casos, que falsifican pruebas, que condenan a inocentes y que con eso asustan a todos los demás. Lo hace Cuba, lo hace Nicaragua con Ortega, lo hace Venezuela con Chávez y Maduro, lo hace Bolivia con Evo Morales y Arce Catacora. Lo que nos muestra un elemento más, son una unidad transnacional bajo una dictadura jefe que es Cuba, de nuevo. Entonces está el análisis sobre la mesa, está la descripción, pero además está la solución. Y se trata de imponer la narrativa de la verdad, porque este sistema que estamos denunciando tiene como contenido el terrorismo de Estado, que está integrado por crímenes de lesa humanidad, que tiene poblaciones en absoluto estado de indefensión. Los ciudadanos cubanos, nicaragüenses, venezolanos y bolivianos no tienen manera de defenderse contra esos regímenes y eso se llama indefensión. Y además tiene un sistema internacional de complicidad vergonzosa que estos días ha sido suscrita y ratificada por Francisco, el jefe de la Iglesia Católica. ¿Qué más ejemplo para mostrar la iniquidad del terrorismo de Estado y el nivel de complicidad transnacional que hay en la comunidad internacional que el buen ejemplo que nos acaba de dar, y gracias por eso, el jefe de la Iglesia Católica? Entonces, hablar ya de organismos internacionales o de gobiernos en América Latina, como la Argentina, como Chile, es un dato menor, pero existe. Hay que poner en evidencia esos elementos y hay que empezar a desarmar la complicidad para evitar la impunidad.
Gracias por su presencia, gracias por todos estos aportes. No he hecho otra cosa que recoger todos los sentimientos, datos, pruebas, análisis de la realidad y recomendaciones que ustedes proporcionan y que los vamos a llevar a la lucha por medio de las organizaciones, las instituciones y medios de prensa que han participado de este foro para trabajar en la narrativa de la verdad, que es lo que la gente merece y a lo que la gente libre está obligada en defensa de la libertad y la democracia. Muchas gracias.